Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Por favor, enciendan sus cámaras. El día de hoy vamos a recibir, 2 de agosto, vamos a recibir la cuarta sesión de Derecho Notarial 4. Bienvenida, licenciada Alejandra. Julito, muchas gracias por el apoyo que siempre brindan a esta cátedra, ya que su apoyo es invaluable y muy importante para esta sección, sobre todo. Gracias por su tiempo. Estamos listos para las que sean. Dios los bendiga. Feliz tarde. Listo. Muy bien, jóvenes. Ya vimos lo que es el negocio jurídico. Asimismo, se les dejó que leyeran el código de notariado y otros códigos que yo tengo anotados que van a entrar en el examen. Igual se les habló de la escritura del contrato de promesa de compraventa, se les explicó todo el cuerpo de una escritura, las cláusulas, en qué consiste cada cláusula, y se les explicó cómo debe de ser el cierre de una escritura con todas sus formalidades, ya que al momento del examen todo ello se va a calificar al pie de la letra. Asimismo, la ortografía, jóvenes, es muy importante que ustedes escriban correctamente. Asimismo, se les dejó que leyeran unas leyes, pero más adelante se las voy a repasar porque va a haber prueba corta el día lunes. El día de hoy, la clase se refiere al negocio jurídico y el contrato. Ese es el tema que vamos a estar viendo. Voy a ver la participación de todos ustedes. Es muy importante, se toma nota quién participa y quién no. Muy bien, el negocio jurídico y el contrato. Tenemos el hecho jurídico. A ver, ¿qué es hecho jurídico? Lourdes Juárez. Para usted, ¿qué es un hecho jurídico? Licenciada, disculpe, ¿me escucha? Sí. Sí. Bueno, para mí es algún tipo de acontecimiento, puede ser un suceso que tiene una relevancia a nivel jurídico. Muy bien. Levantó la mano Eric Cardona. Vamos a ver, Eric. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Un ejemplo, licenciada, contextualizando lo que la compañía dijo, es como un accidente de tránsito, Lic. Muy bien. Un accidente, un suceso natural, podría ser, un accidente de tránsito. A ver, ¿quién más? Un acontecimiento natural o humano, licenciada. Así es. Anthony Peralta levantó la mano también. Vamos a ver, ¿qué dice Anthony? Sí, el que dije, un acontecimiento natural o humano. Sí. Bien, Anthony Peralta, muchas gracias. Sandra también levanta la mano. A ver, la última intervención. Buenas noches, licenciada. Esto fenómeno natural que no tiene intervención del ser humano, entiendo yo. Muy bien. Bueno, tenemos acá el hecho jurídico en 2 vías. El hecho jurídico en sí es cualquier acontecimiento natural y humano. Los hechos jurídicos, escuchen bien, pueden ser acontecimientos naturales que solo suceden y no interviene la voluntad de la persona. Por eso es un hecho, ¿sí? Que sucedió algo, pero que no es voluntad de las personas que haya sucedido. Hechos jurídicos también lo son, como por ejemplo, un ejemplo muy común, el nacimiento o la muerte de alguien, la muerte de una persona. Cuando fallece
se debe de dar la promulgación de ley y asimismo la inscripción de una persona. En donde viene usted, nació un bebecito, ¿y qué es lo que usted hace? Se dirige a RENAP, como su padre, su madre, a inscribirlo ya con su nombre, el nombre que lo va a identificar, ¿verdad? Entonces, ahí es un hecho jurídico, que el nacimiento o la muerte, o bien pueden ser hechos jurídicos, acontecimientos naturales que solo suceden y no intervienen la voluntad de las personas. Hubo un aire muy fuerte y el vecino tenía, qué sé yo, algunas cosas pesadas levantadas y por el aire vinieron y se cayeron a la otra casa del vecino y fue a hacer estragos, le rompió, cayó sobre un auto. Bueno, pueden pasar muchas cosas, cosas que salieron de la voluntad de la persona. Pero a esto viene el acto jurídico. ¿Y cómo interpretamos el acto jurídico? Pues es un hecho producido, el acto jurídico, escuchen bien, hecho jurídico ya les expliqué. Ahora vamos a ver lo que es el acto jurídico, que es un hecho producido por la voluntad del hombre, el cual produce, obviamente, efectos jurídicos, como por ejemplo, son acciones que contienen consecuencias jurídicas, pero que tienen como elemento principal la voluntad humana de generar consecuencias jurídicas. Como por ejemplo, tengo mi vecino y me cae re mal y yo me lo encuentro en la calle y bueno, se compró una gran camioneta y yo, ay, me las va a pagar porque me las debe muchas, como es conmigo, engreído, abusivo, y le voy a chocar su camioneta. Eso va a tener consecuencias jurídicas, porque él va a alegar los daños y perjuicios que se le hizo a su vehículo, ¿verdad? Y con toda la razón, llama al seguro y se tiene que pagar. Bueno, ¿cuáles son los contratos? Bueno, ya les expliqué el hecho jurídico y los actos jurídicos. Ahora yo quiero venir y como estamos viendo contratos, quiero meterme un poquito en lo que son los contratos que trasladan el dominio a otra persona. ¿O cuáles son esos contratos traslativos? Donde usted deja de ser el propietario, el dueño y, por ejemplo, Lourdes viene y traslada ese dominio a Eric Cardona, por ejemplo. ¿De compraventa, licenciada? Ajá, pero yo quiero darles, yo estuve leyendo y encontré el autor César Montero Serrano. Él dice que los contratos traslativos de dominio son contratos donde se transmite el bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tienen, siempre bajo la perspectiva de que las partes están conscientes de cumplir con todo lo estipulado en ese contrato. A ver, ¿qué es un contrato traslativo de dominio? Pues bueno, en base a lo que les dije, alguien me podría decir, pues mira, licenciada, es el caso de los contratos traslativos de dominio, que son los acuerdos generados entre las partes. Acuerdos, acuérdense de esa palabra. Y a diferencia de otros, estos, como dijo el jovencito, transfieren la propiedad del bien, es decir, se entregan los derechos y también las obligaciones inherentes a otra persona, ¿sí? O sea, que si usted vende un bien con derechos y obligaciones, ¿verdad? Más adelante yo les voy a explicar cuáles son esos derechos, esas obligaciones. Ahora pregunto, ¿por qué el contrato de compraventa
como mencionó el jovencito acá, es traslativo de dominio. Yo se los voy a explicar, pero yo quiero que ustedes también participen. ¿Por qué consideran ustedes que el contrato de compraventa es traslativo de dominio? Así sencillo. Porque se transfiere la titularidad de un bien hacia otra persona. Ajá. La Sí, posesión. porque también se transfieren Porque las obligaciones, porque el pago del UCI pues lo va a pagar el nuevo propietario, ya no lo va a pagar el anterior propietario. Esa sería una obligación, ¿verdad? cuando ustedes compran un bien o su abogado ustedes como notarios deben de verificar que todos esos, por ejemplo, deben de verificar que esté al día la cuota del JUSI, como por ejemplo, ¿verdad? Porque si deben como 5,000, 6,000, 7,000, no vayan a hacer así el contrato de compraventa. Tienen todo el compromiso de decirle a la parte compradora de que ese bien inmueble se debe tanto de JUSI, que esté sabido, porque hay casos que vienen, escrituran y cuando van, porque son muy responsables, quieren pagar, quieren ya empezar a pagar su JUSI, disculpen, pero tienen una deuda de 7,000 quetzales y la tienen que pagar y esto va en aumento. Entonces, ustedes al momento de realizar un contrato traslativo de dominio, en este caso una compraventa de bien inmueble, deben de verificar lo que dijeron acá, el pago del JUSI. Bueno, la pregunta fue, ¿por qué el contrato de compraventa traslativo de dominio? La compraventa tiene las características siguientes. Primero, que es un contrato traslativo de dominio, ya que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho y el otro se obliga a pagar por ellos un precio cierto en dinero. ¿Sí? Ahora me pregunto, ¿qué es un acto traslativo de dominio? En derecho civil dice que es un acto jurídico que transfiere uno o más derechos o una universalidad de derechos en provecho de una persona, ¿sí? Ese es un acto traslativo. Pero, ¿qué es un contrato de dominio? Un contrato, como por ejemplo, sigamos con el contrato de compra-venta con reserva de dominio, es un contrato entre un comprador y un vendedor privado para la compra de un bien real que contiene una vivienda. Con un contrato de compraventa con reserva de dominio, el comprador no recibe el dominio completo del bien real. ¿Por qué? Los contratos con reserva de dominio son una manera de comprar una vivienda sin tener una hipoteca. Los arrendamientos con la opción de compra y los contratos de alquiler con derecho a compra son otras maneras de comprar una vivienda sin una hipoteca. Para obtener más información, si nosotros lo quisiéramos así, sobre todos estos tipos de contratos, yo quiero dejarles, bueno, para quien quiera, obviamente yo no obligo al estudiante, es decisión de ustedes, leer, o voy a ver si se los consigo, hay un material, un manual sobre arrendamientos con opción de compra y contratos de alquiler con derecho a compra. Voy a ver si les consigo este material y se los mando. Es muy importante que leamos esto. Yo sí lo tenía. Voy a buscar en mis archivos y se los voy a compartir. La idea de no tener una hipoteca, los contratos de compraventa con reserva de dominio en general ofrecen menos protecciones para los compradores que las hipotecas. Los contratos de compraventa con reserva de dominio normalmente son ofrecidos por vendedores privados, no por un banco u otra institución financiera. Como por ejemplo,
un contrato podría ser de compraventa con reserva de dominio, debe indicar lo que tiene que hacer el comprador y lo que tiene que hacer el vendedor. También dirá qué pasará si una parte no cumple con ese contrato. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me dice qué es un contrato de compraventa con reserva de dominio? Basado en lo poco que yo ya les he explicado. Así, en resumido, ¿qué es un contrato de compraventa con reserva de dominio? Solo quiero una idea. A ver. Yo, Es aquella licenciada, donde se reserva el dominio al vendedor y el comprador no tiene el dominio, solo tiene el uso y el goce de la propiedad, pero no el dominio. Gracias, Mildred. Claudina. Licenciada, ¿puedo participar? Sí, por favor. Y después Julie Bueno. Franco. Dígame. Según lo que indica el artículo 1834, es válida la venta que impacto de reserva de dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a las que se sujeta la consumación del contrato. O sea, el dominio lo va a tener la parte vendedora hasta que la persona termine de cancelar lo que acordaron. Muy bien, así es. Muchas gracias. Y a última intervención, Julie Franco, por favor. Yo participé, licenciada. Muy bien. Eric, ¿quiere participar? ¿Levantó la mano Eric o no? Sí, como no sé, como un ejemplo. Fíjese que un compañero de trabajo, él hizo un préstamo en un banco por una casa por 25 años. ¿Eso es un ejemplo ahí, licenciada, en ese caso? Así es un ejemplo claro que hasta no finalice en pagar, no tiene completamente el derecho de esa compraventa de bien inmueble. ¿Qué pasa si se atrasa 1, 2 o 3 cuotas? Hasta intereses. Exacto. O hasta pierde, ¿verdad? Porque ya firmó un contrato. Entonces, sí, ese es un claro ejemplo. Entonces, para servirle a Eric. Entonces, así en resumido, un contrato de compraventa con reserva de dominio es un contrato entre un comprador y un vendedor privado para la compra de un bien real que contiene una vivienda. Un contrato de compraventa con reserva de dominio, el comprador no recibe el dominio completo del bien real. El comprador es dueño, ¿sí? Pero solo recibe el dominio fiduciario, ¿sí? Espero me dé a entender. Del bien real que adquirió. El dominio fiduciario es el derecho a obtener el dominio completo de un bien real. Es distinto que el título de dominio legal, que lo hace el verdadero propietario del bien real. ¿De acuerdo? El comprador no recibirá el título de dominio legal hasta que pague el precio total de la compra. Y era lo que yo le estaba diciendo a Eric, ¿verdad? Ese es un claro ejemplo del contrato de compraventa con reserva de dominio. De igual manera, se desglosan varios contratos. Hay una serie de clasificaciones de contratos. Tenemos el contrato unilateral. A ver, ¿qué es el contrato unilateral? Eso ustedes ya lo saben, lo vieron desde el notariado 2, ¿verdad? Es el contrato donde recae la obligación sobre una de las partes, licenciada. Muy bien. Hasta la palabra lo dice, unilateral, ¿verdad? Que él es aquel en que la obligación recae únicamente sobre una de las partes contratantes. Y el contrato bilateral, pues, bi de dos, recíproco, ¿verdad? Es recíproco porque recae en ambas partes. También tenemos el contrato consensual, el contrato real, el contrato principal, el contrato accesorio
el contrato oneroso y el contrato oneroso conmutativo. Muy bien. Yo quisiera, jóvenes, que ustedes, todos estos tipos, toda esta clasificación de contratos, los investiguen y en la próxima clase los vamos a desarrollar. Pero yo quiero que ustedes también participen, porque así es como vamos a ir aprendiendo. Entonces les dejo como tarea que investiguen la clasificación de los contratos. Tenemos el contrato unilateral, que ya con el compañero se los explicamos, que es aquel en el que la obligación recae únicamente sobre una de las partes contratantes. Ahora como tarea, pero igual ahí quiero que me amplíen más, hasta con ejemplos. Contrato unilateral, contrato bilateral, contrato, anoten por favor, consensual, contrato real, contrato principal, contrato accesorio, contrato oneroso y contrato oneroso conmutativo. ¿De acuerdo? Entonces, me hacen favor. ¿Cuál fue el último que dijo, licenciada, esto? ¿Perdón? ¿Cuál fue el último contrato que mencionó? Contrato oneroso conmutativo. Me los investigan y cada uno de ustedes, yo quiero que participen, por favor. Es muy importante nuestra participación en este curso. En la próxima clase, bueno, en la próxima vamos a ver si nos da tiempo, porque la prueba corta que les voy a hacer, de lo que en la clase pasada estudiar, va a ser un poco extenso, no va a ser de 10 preguntas y solamente vamos a tener 1 hora. Muy bien. Perdón, una pregunta. Una consulta. Bien. Fíjese, una consulta. Gracias. En el traslativo de dominio usted indicó que era para no tener una hipoteca. Pero en el caso de que interviene un banco, eso ya es hipotecario. No sé si estoy mal, que si el de compraventa traslativo de dominio se tendría que dar entre particulares, porque al momento que interfiere un banco, ese crédito o esa propiedad ya está con hipoteca, porque tendría un crédito hipotecario. Así es. No sé. Sí, estamos entonces, no entraría, pero ¿entraría o no en el contrato de compraventa traslativo de dominio? Sí entraría en el contrato de compraventa con reserva de dominio. Ok, está bien. Gracias, licenciada. Una pregunta rapidito. Y yo quiero que ustedes me lean el Código Civil, el artículo 1587 a 1592. Ahí nos dice claramente lo que son la división de los contratos. Asimismo, los efectos del contrato, que también lo encontramos en el artículo 1534 a 1537. Yo quisiera, bueno, ustedes ya tienen ese código a la mano y quisiera que por favor participaran, que me lean el 1587 al 88. Y luego otra persona del 89 al 92, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice pongamos atención, qué nos dicen esos artículos? ¿Puedo participar, licenciada? Por favor, Carlita. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Esto según el artículo 1587. El 1588 son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. 1589 son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. 1590 es contrato oneroso aquel que
aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. En 1591, el contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que se les cause este. Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida, desde el momento en que ese acontecimiento se realice. 1592. Son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes, y absolutos aquellos cuya realización es independiente de toda condición. Muy bien, muchas gracias por su participación. Ahora yo quiero que un estudiante, por favor, me lea los efectos del contrato. Lo encontramos en el 1534 a 1537. Pongamos atención, o si pueden, vayan leyendo ustedes en su... Hola. Buenas noches, ¿puedo participar? Por supuesto. Gracias. Artículo 1534. Efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Artículo 1535. En todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere. Artículo 1536. También se podrá pedir la resolución del contrato aún después de haber optado por reclamar el cumplimiento si este resultara imposible con posterioridad a la demanda. Y artículo 1537, el que ha dado motivo para la falta de cumplimiento o validez de un contrato no podrá invocar en su favor esa causa para pedir su resolución. Muy bien. ¿Continúo? Ahí quedémonos. ¿Ustedes consideran en este artículo 1537 que se puede presentar la nulidad de ese contrato si la otra parte no cumple con lo pactado? A ver, ¿qué dicen ustedes? Yo considero que sí, licenciada. Así es. ¿Y ante quién se gestiona estas diligencias? ¿Será que solo hago un instrumento de nulidad? ¿O será que me voy por la vía civil? Yo creo que ¿Podría acudir ante un juez de competencia civil, licenciada? Así es. En este caso, yo presento un memorial ante el juzgado de primera instancia civil reclamando que no se cumplió con el contrato establecido y pido la nulidad del mismo. Y entonces ya viene el juez y él dictamina de que en base a una resolución y luego se le da una certificación donde dictamina de a su criterio queda nulo o no ese acto o contrato. A ver, jóvenes, yo quiero preguntarles, si yo les digo, ¿qué es para ustedes saneamiento? ¿Qué me dirían? Saneamiento es como que curarse en salud, por así decirlo, de limpiarse, no sé, sanarse. A ver, Diego levantó la mano. Licenciada. Reparar. Reparar. Muy bien. Miren, jóvenes, el saneamiento, disculpen, me entró una llamada y dice que tengo la computadora para verlos bueno, no es que los esté controlando, pero sí estoy viendo quiénes participan. Bueno, el saneamiento, nos referimos a saneamiento en todo contrato oneroso en que se transfiera la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por
vicios ocultos, ¿sí? No obstante, los contratantes pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir con que éste no se preste, lo cual no es usual. A ver, ¿quién me lee el artículo 1543? Ese también es el artículo 30 del Código del Notariado, ¿verdad? La cláusula de ¿Lo saneamiento. puedo leer, licenciada? Ajá, por favor. Artículo 1543 del capítulo 2, saneamiento, párrafo 1, disposiciones generales. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, el goce o disfrute de una cosa. Muy bien. ¿Alguien tiene ahí el 1244 del Código Civil? $1,244. Vea usted el artículo. Los registradores no pueden rectificar sin consentimiento del interesado los errores. Ese, 1244. Ajá. ¿Qué dice? Los registradores no pueden rectificar sin consentimiento del interesado los errores materiales. Se entiende que hay un error material cuando se han escrito unas palabras por otras, omitido la expresión de alguna circunstancia cuya falta no causa nulidad, o equivocado los nombres propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción ni el de ninguno de sus conceptos. Ahí es donde yo les decía que los contratantes pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos de saneamiento y aún convenir en que este no se preste, lo cual no es usual. Y leímos estos dos artículos, 1543 y 1244, pero les aclaro, no pueden, cuando dicen no pueden ampliar o restringir por pacto expreso, o sea, como decía el artículo 1244, que yo vengo y voy al registro y digo, mire, no me parece que en la cláusula segunda dice que es, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Incluye un riachuelo en el bien inmueble y ese yo no lo quiero vender. Pero ahí, como vendí el bien inmueble, se fue entre la escritura, o sea, yo ya no tengo derecho porque el otro dueño ya acercó el bien inmueble y yo ya no puedo ni pasar a traer agua. En ese caso no puede venir la persona y así por así restringir, ampliar o lo que sea ese acto de contrato que se hizo inicialmente. ¿Qué tienen que hacer acá? Deben de ir otra vez con el notario, o sea, ustedes como notarios, y en común acuerdo, estando los dos de acuerdo, ya se puede ampliar ese instrumento público, el primero, o bien restringir de que la persona ya no va a entrar ahí a traer agua, o bien voy a ampliar en el sentido de que voy a dejar una puertecita a la orilla del riachuelo y él sí puede ir a traer agua, ¿verdad? Pero nada más. Con ese, ahí se estipula en la ampliación qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que los requirientes le piden al notario. Pero en este caso, ustedes nunca vayan a hacer un instrumento público solo porque una de las partes llega y se lo pide. En estos casos, jóvenes, es importante que ambas partes, comprador y vendedor, estén de acuerdo y sean ellos los que le firmen a usted y ustedes después venir y autorizar este acto de contrato. ¿Qué pasa si usted viene y solo llega la persona que vendió, mire, y hágame una ampliación donde diga esto y esto y esto, pero la otra persona lo ignora y usted viene como notaria y hace esa ampliación? ¿Qué pasa? ¿Será que la otra persona no viene y lo va a denunciar a usted como notario de lo que hizo? Bien, entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado al momento de ejercer el notariado, que todo es conforme la voluntad de las partes.
¿sí? De ambas partes, no solo de una, de ambas partes. Bueno, ¿qué ley regula lo relativo a las garantías? Bueno, esto hasta la palabra lo dice. Y más adelante nosotros lo vamos a estudiar y analizar. Siempre en el sentido de los bienes mobiliarios. ¿Qué ley regula lo relativo a las garantías mobiliarias acá en Guatemala, jóvenes? ¿Qué ley es? Ley de garantías mobiliarias. Sí, pero ¿qué número es? ¿Cómo se llama? ¿Es un decreto? ¿Es un código? ¿Es una ley? ¿Qué es? Un decreto, si no estoy mal, es el decreto número 51/2007. ¿De qué fecha? Imagínense que estuvieran en un privado. ¿De qué fecha? Del 25 de octubre de 2007. Se aprobó la ley de garantías mobiliarias que regula. ¿Y qué regula esta ley? A ver. Bueno, esta ley regula la constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de las garantías mobiliarias y, consecuentemente, la publicidad de las mismas. ¿Sí? A ver, el día de hoy, bueno, yo quisiera abarcar tanto, pero debemos ir por pasos. El día de hoy yo quiero enseñarles a ustedes realizar una razón de testimonio especial. Pero antes quiero dejarles esto. Si le preguntaran a ustedes cuáles son los tipos de contratos civiles, pues la respuesta sería que los contratos son una especie de convenios. Un contrato es un acuerdo de voluntades. No se vayan a perder por ahí. Sí, acuérdense, son voluntades, acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Si les preguntan esto en el examen, eso pueden responder. ¿Cuáles son los tipos de contratos civiles? Pues son los contratos, una especie de convenio. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Pero ya para entrar más de lleno al contrato de compra-venta, y yo les dije que más adelante íbamos a hacer un contrato completo en casa, o porque en clase creo que no nos va a dar tiempo, pero sí como tarea en casa, y luego lo discutimos. El día de hoy yo quiero que aprendamos a hacer un testimonio especial. En este curso nosotros vamos a realizar varios razones de testimonio, varios atestados, bueno, ahí van a ver todo lo que vamos a realizar. Pero yo necesito también de su colaboración, de que ustedes hagan todas las tareas que yo les pida, porque les va a servir tanto para el examen como para el privado y como notarios cuando ustedes se gradúen. Bueno, pongamos como subtítulo o título razón de testimonio especial. ¿Sí? Como título pongamos razón de testimonio especial. Y luego abajo es testimonio especial de la escritura pública 1 que autoricé en la ciudad, en esta ciudad o en la ciudad de Guatemala, mejor, que autoricé en la ciudad de Guatemala, ¿cuánto tenemos hoy? 2 de agosto de 2023. Para entregar, ¿a dónde? ¿A dónde se entrega el testimonio especial, jóvenes? El Archivo General de Protocolos. Archivo General de Protocolos. Para entregar al Archivo General de Protocolos. Una coma, extiendo, coma, sello y firmo
Y ahí escriben cuántas hojas tenía, por ejemplo, el testimonio. En este caso, digamos que tenía 3 hojas. Extiendo, sello y firmo en 3 hojas. Coma. Siendo las 2 primeras en papel de fotocopia impresa la primera en ambos lados. Coma ahí, la segunda de un solo lado. Y la tercera que es la presente en esta hoja de papel bond. Porque las razones de testimonio especial se hacen en papel bond. Y la tercera, que es la presente en esta hoja de papel bond. Punto y seguido. Y luego la fecha, ¿va? En la ciudad de Guatemala, coma, el 2 de agosto de 2023. Luego viene la firma y sello de ustedes notarios. Muy bien. En la próxima clase ya vamos a ver todo lo que es el compraventa y la carta de pago. Jóvenes, ¿cómo le llaman? Que les dejé, que les dicté ahorita, por favor, se la aprenden, es corta, porque la van a utilizar en todos los instrumentos de acá en adelante que nosotros practiquemos. Esta es una razón de testimonio y especial, ¿de acuerdo? Para la próxima clase, vamos a ver si es lunes o el próximo miércoles, que vamos a ver el contrato de compra-venta y vamos a ver también la carta de pago. Yo espero tener 1 o 2 invitados en esta clase de algunos registros, ya sea de RENAP, para que ustedes vengan y conozcan todo lo que ahí se tramita. O bien, voy a invitar a alguien de la PGN, que son mis amigos, los que ven los temas de jurisdicción voluntaria, también que nos den una clase magistral, o de repente del Registro General de la Propiedad. Vamos a ver, o del Archivo General de Protocolos. Yo siempre tengo invitados, 1 o 2 no más, porque sí trato de abarcar todo, pero sí trato de que sea bastante entretenida y dinámica esta clase. Yo creo que todos ustedes ya saben o ya leyeron lo que les dejé para el día lunes. El código de notariado ya se los dejé, por lo tanto lo omití, pero sí les dije que leyeran el decreto 37-92. En este sentido, yo necesito que ustedes se aprendan los decretos. Si yo le digo, mire, por favor, dígame, ¿cuál es la ley de timbres? ¿Qué decreto es la ley de timbres fiscales y el papel sellado especial para protocolo en el examen? Pues usted me dice, licenciada, es el decreto 37-92. Aprendámonos como decretos, aprendámonos. Y si les digo que cuál es el decreto 82-92, pues es la ley de timbre forense y timbre notaria. Y si les digo cuál es el decreto 431, pues es la ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones. Y si les digo de qué se trata el acuerdo gubernativo 325-2005, pues me van a responder que es el arancel general para los registros de la propiedad. Ese acuerdo gubernativo, póngale mucho ojo, por favor,
porque ahí nos habla de los aranceles generales para los registros de la propiedad. Y si algo van a realizar ustedes cuando sean notarios, son registros en la propiedad. ¿De acuerdo? Bueno, Perdón, licenciada, ¿cuál dijo el último? Disculpe que la interrumpa. el acuerdo gubernativo 325-2005. O sea, esto solo lo estoy repasando. Yo ya se los dejé en la clase anterior. Acuerdo gubernativo 325-2005, arancel general para los registros de la propiedad. Ustedes dicen, la licenciada Norma, ¿cómo nos está dejando lectura? Jóvenes, es que si ustedes no leen, ¿cómo vamos a aprender? ¿Verdad? Tenemos que leer. El derecho es leer, leer y leer. Y esto que les estoy dejando es poco, a comparación cuando ya se vayan a examinar de sus privados. No estoy para contárselos, pero yo en el 2008 yo cerré pensum en la universidad. Eso fue en octubre, la fiesta en el S2, me recuerdo y todo. Me acuerdo, el siguiente día, jóvenes, yo ya estaba comprando mis leyes para la fase privada. Entonces empecé a estudiar, me iba hasta los sábados y los domingos a la biblioteca. En este caso ahora tenemos que buscar otro lugar que está cerrada nuestra universidad, pero depende de la voluntad de cada uno de ustedes. Empecé a estudiar y yo en el 2009 me estaba graduando. Hasta alcancé a colegiarme, me recuerdo. Entonces, depende de ustedes qué tanto interés le pongan al curso y qué tanto interés, porque hay quienes cierran pensum, pero ya no se gradúan. Entonces, ¿para qué estudiaron los 5 años? Deben de poner interés y ponerse metas, objetivos, es decir, el otro año yo me voy a estar graduando. Si la licenciada con un trabajo, con esposo, con hijos lo logró, ¿cómo no lo voy a lograr yo? Eso, díganse ustedes mismos frente al espejo, ¿verdad? Así que los insto, cualquier duda que tengan, ya vamos a armar los chats con los coordinadores. Espero que ya la otra semana tengan los listados de todos ustedes. Y vamos a hacer grupos de 20. Espero voluntarios para coordinar cada uno de estos grupos. Yo siempre me voy a estar reuniendo con ustedes. Los coordinadores, claro está. Y así llevar un mejor control de todo. Y cualquier duda que les surja, a través de su coordinador me la hacen llegar y que estamos para resolverle todas esas dudas que ustedes tengan. Así que por favor, jóvenes, a leer lo que les estoy recomendando. Vamos a tener prueba corta y luego, para no saturarlos, en este momento no les voy a dejar más tarea que la que ya les dejé a un inicio, que es doctrina, y si encuentran fundamento también, que lo vamos a discutir. Y práctica, pues será en la próxima clase que yo les deje, porque es importante, después que yo termine de explicarles lo que es la carta de pago y cómo realizar un finiquito y todo eso, porque es importante que ustedes lo sepan. También el contrato de compraventa, que quiero también mencionarles algunas cosas puntuales que es necesario que ustedes las aprendan al momento que ya vengamos y ya redactemos estos instrumentos públicos. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando les hablo de finiquito o carta de pago? Es tan común los viernes, sobre todo, que un amigo, como saben que ya son abogados y notarios, les dice, mira, tuve un choque, auxiliame. ¿Qué van a hacer ustedes? Llegan, consensúan, tanto con la persona, las dos involucradas, quien chocó el auto como al que le chocaron, bueno. Y si llegan a un común acuerdo, pues ahí es donde redactan esa acta que le llaman finiquito, o sea, finiquitan, se ponen de acuerdo, sí, que te voy a pagar tanto, o en mi taller te van a arreglar el carro, qué sé yo, tantos acuerdos que hay.
Pero, ¿qué pasa si va con alcoholemia, la otra parte, se lo llevan a un órgano jurisdiccional, tienen audiencia con un juzgado de paz penal de turno hasta las altas horas de la noche, 11, 12, 1 de la madrugada, porque así es esto, así es este oficio. También toca acompañar a la parte que lo está requiriendo sus servicios profesionales, ¿verdad? Pero ahí ya es otro asunto. Pero si se puede solventar antes y no hay necesidad de que se lo lleven a tribunales, entonces usted como notario ya viene y ya interviene, ¿sí? Y redacta todo lo que acordaron las partes en ese momento, tanto la culpable como al que afectaron, ¿verdad? Y a eso le llaman coloquialmente finiquito, ¿verdad? Muy bien. Vamos a tener también una clase muy importante solo de impuestos, para que ustedes conozcan los impuestos que se pagan en cada registro que realicen, o en cada escritura de compraventa que realicen, si es primera venta, segunda venta, en fin. Les pregunto, ¿han escuchado ustedes cuando dicen, es que es donación, no pago impuestos? ¿Será que no paga impuestos? Sí, paga, licenciada. Sí, paga impuestos. Sí, se debe pagar. Muy bien, entonces, en este sentido, aunque sea donación, la ley del IVA, yo creo que no sé si ya la leyeron, ¿no? En la ley del IVA, pero no recuerdo si es artículo 3, numeral 9, yo no lo tengo a la mano. Ahí dice que sí paga impuesto. A ver, si yo les pregunto cuánto es del impuesto, el 12%, ¿verdad? El valor agregado. Muy bien, jóvenes, nos quedamos acá, nos vemos pronto, los espero el lunes. Por favor, estudien lo que les dejé. Licenciada, disculpe, yo me confundí un poco. ¿La prueba es el lunes o el miércoles? El lunes. Perdón, el miércoles. El miércoles la prueba. ¿Hay que entrar a clase para la prueba? Yo le voy a indicar a la licenciada Alejandra. Bueno, yo confío en ustedes que no van a copiar. No, ¿verdad? No van a copiar. Bueno, le voy a decir a la licenciada Alejandra las instrucciones. Si ella unos minutos antes se las dará en el chat que tiene en general. Yo he estado presionando a control académico que ya me manden el listado de ustedes, porque ya va a ser otra cosa al tener ya el grupo con sus coordinadores. Pero en este momento espero que ya solo este miércoles pase eso, y en cuanto yo tenga el listado, armamos ya los grupos. Y si es así, que solo la prueba corta, no van a ser 10 preguntas, van a ser un poco más. Por favor, estudien. Eso les va a servir a ustedes para su privado, para su vida como notarios. Estudien, ¿sí? Y bueno. Licenciada, disculpe. Asistencia no lo ha. Perdón, Jessica. El link de asistencia, dice la compañera. No se preocupen. Esta vez no. Yo tengo una duda, disculpe. Me va a mandar a Alejandrita. Sí, díganme. Fíjese que yo estaba viendo un finiquito de una aseguradora y estaba viendo que al final, donde van las firmas, habían puesto la huella dactilar. No se usa el término huella, pero ahorita no me recuerdo cómo se dice exactamente. Fíjese que en este caso es opcional. Impresión dactilar. Ajá, si colocan la impresión dactilar, como dice su compañero, o no. Es opcional, pero algunos notarios, en su mayoría, por costumbre, lo hacen. Muy bien, licenciada. Entonces no hay ningún problema ni nada, ¿verdad? Gracias. Salvo que no sepan leer ni escribir, entonces sí, con testigos a ruego. Ustedes ya vieron todo eso en notariado 2, ¿verdad? Pero en este caso se sabe. Licenciada, perdone. Ajá, díganme. Buenas noches. Solo para que por favor pudiera tomarlo en cuenta si puede apoyarnos. En mi caso, por ejemplo, yo salgo a las 5 de mi trabajo. Mi tiempo normal de llegar a mi casa es tipo 2 horas, 2 horas y media, pero ahora con las lluvias me está costando un poquito llegar a casa. Los días que usted deja prueba, podría extendernos, por ejemplo, un poquito más el tiempo para entrega de documentos, por ejemplo, tipo 10, 10 y media, porque en mi caso me logro conectar
Por ejemplo, lo que usted va diciendo lo logro anotar en bloc de notas, pero ya en una prueba me costaría un poquito cumplir con el tiempo si, por ejemplo, se entregara a las 8 o 9. Solo si lo pudiera tomar en cuenta para que nos apoyen este aspecto. Fíjese que la verdad, yo voy a cumplir con el horario que la facultad me delegó en este semestre. Estoy iniciando a las 7 en punto y terminando, ahorita son las 8 menos 5. Entonces sí voy a respetar mi horario. Ni antes ni después. Voy a respetar el horario. Imagínense que fueran presenciales las clases. Entonces, tenemos que respetar un horario, jóvenes. Y en este caso, pues algo se tendrá que hacer. Los días que hay prueba, quizá quedarse en su oficina o no sé, pero sí tenemos que respetar un horario, por favor. Voy a ser bastante estricta en este sentido ahora. Tuvimos una reunión tanto con el coordinador de área como con el jefe y acordamos de cumplir con los horarios estipulados y también acordamos cumplir con lo que nos indica el normativo. Y por esa razón, ya ustedes ya no tendrán los 30 puntos del protocolo, sino 10 puntos. Y como les digo, libre albedrío, cada quien pone interés en lo que desea hacer y lograr, ¿verdad? Entonces, tengan buena noche y el día miércoles tendremos la prueba corta. Descansen. Licenciado, Gracias, licenciado. Perdón. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Liz. Feliz noche. Dios los Gracias, bendiga. Liz. Feliz noche. Nos vemos. Liz, le puedo hacer una pregunta, perdón. Se fue la Liz.